La idea de hoy es ver cómo aprendemos los humanos, cuáles son los sesgos y los límites que se le va a ir poniendo a las inteligencias artificiales. El concepto de copilot, más allá de que Bing sea Bing Copilot, es un concepto mucho más amplio y vamos a ver cómo adjuntar imágenes y documentos para poder utilizar algunas funciones de estos chats o aplicaciones de inteligencia artificial. En principio, como ya lo habíamos visto, las inteligencias artificiales están basadas en cómo aprendemos y cómo respondemos los humanos, hasta tal punto que la versión del chat de voz de ChatGPT, digamos, uno, más allá de que es muy rápido el procesamiento que hace para poder responder, una de las cosas que yo cuando lo dije, esto es tan simple, por tan simple, tan genial, cuando en el chat de voz necesita tiempo para responder, empieza con muletillas. Vos me preguntaste tal cosa, y claro, es lo mismo que hacemos nosotros. Es como que se van tomando procesos que vamos realizando. A lo largo del tiempo, hay algunos antropólogos y algunos filósofos que tienen esta idea y otros que tienen otras, pero esta es la que me resulta más interesante. La evolución de los seres humanos ha tenido más que ver con la organización cultural y educativa, la comunidad, que con la biología. Los grupos humanos hemos podido subsistir a partir de comunicarnos, asignarnos roles, que cada cual, según sus habilidades, hiciera unas u otras tareas. Para eso fue necesario un lenguaje para mejorar esa comunicación que nos permite organizarnos como sociedad, pero sobre todo el poder transmitir los conocimientos. El conocimiento colectivo es una de las cosas que más nos ha hecho evolucionar como seres humanos. Ese conocimiento que se va recabando a través de la investigación, a través de la experiencia, lo hemos podido recopilar, lo documentamos y ahí apareció todo la escritura, todos los sistemas de biblioteca, de catalogar, de resguardar ese conocimiento, que en una época fue totalmente de élite, se amplió con la imprenta de Gutenberg y estalló con Internet y con YouTube, ha ido ligado a un sistema de transmisión de ese conocimiento. Todo lo que hemos generado como sociedad a lo largo de la historia, como desde aquella tradición oral hasta todo un sistema educativo cada vez más complejo y cambiante, porque digamos, hoy parte de la discusión que hay en lo que es la educación formal tiene que ver con cómo la información y las nuevas tecnologías y los procesos productivos, la suma de información tiene una velocidad que, por ejemplo, las universidades como instituciones que son más lentas para el cambio, no pueden seguir el ritmo y han surgido 200.000 formas de aprender más allá de lo tradicional, todo lo que son plataformas, tutoriales en YouTube. Hoy en YouTube uno encuentra información de todo tipo, incluso científicos re importantes que tienen sus propios canales, desde científicos hasta, no sé, Brian May tiene su canal. Tomando esto de que esa transmisión de la información es colectiva, ustedes cualquier cosa me paran, ¿eh? Yo voy así. Pero ahora estamos en una parte que es más como recordar algunas cosas que de alguna manera sabemos y que a veces cuando las recordamos y las ponemos en palabras decimos, claro, es cierto. En esas instituciones educativas, una de las cosas que se ha incorporado históricamente es el juicio moral, la valoración, el sistema de premios y penalizaciones. Lo hacemos en los colegios, está bien, esto está mal, priorizamos determinada información a otra, prefiero que leas estos textos, estos no me resultan tan valiosos, pero sobre todo además el tema de los límites, que es aquello que como individuos en una sociedad podemos hacer o no podemos, o debemos hacer o no debemos. Bueno, con la inteligencia artificial pasa algo similar, porque ¿se acuerdan que yo les decía la otra vez que hay un pre-prompt? Hay cosas que se pueden pedir en el prompt, hay cosas que no, que nos va a decir yo eso no lo puedo hacer, o si uno está pidiendo algo que se riñe con la inclusión, con lo que la sociedad considera moral o ético, no, llega un punto que dice, mirá que
no te voy a contestar y si insistís, te vamos a suspender la cuenta, cosa que pasa. Entonces uno se pregunta dónde están los límites. También, digo, es parte de esta discusión que no es solo en la Argentina, que es en el mundo, de hasta dónde avanzan los límites que se ponen como sociedad, de ahí vienen las leyes, y hasta dónde los límites que tienen que ver con la ética individual, hasta dónde nosotros ponemos los límites. Y hasta dónde uno cuando ve algo sabe si es real o no a esta altura, Bueno, ¿no? eso yo te Es- diría que hoy ya no lo sabemos. Pero además, ¿sabes qué es lo que a mí más me llama la atención de eso? Porque a veces yo soy medio que me como más de un fake, pero también a veces me pasa que decís, lo que pasa es que vivimos en un mundo delirante, donde Sí. cosas que en otro momento uno Sí, que diría, parecen inverosímiles, son reales. Sí, y que son sí. claras y que de pronto son ciertas. Entonces uno dice, nada, esto no puede haber pasado. Y capaz que a mí me ha pasado al revés, con cosas que yo siempre pensé que eran fake, y me dice mi hija, no, mamá, eso es de verdad. Porque también hemos perdido un poco el registro de las cosas, la velocidad en que todo cambia y bueno, y porque vivimos, o sea, el mundo es delirante, pero vivimos en un país particularmente delirante. Sí, sí, Con no, lo tal cual, cual. A mí me pasa que me llegan a veces, viste, que te mandan memes y uno dice, pero esto será real o no, y te quedas siempre con la sí. duda, pues salvo algunos casos que después va a la justicia y era real, pero vos decís, wow, esto que estoy viendo es así, qué sé yo, es muy difícil, la verdad que es raro. Porque además parte de las complicaciones de esto es la velocidad en la generación de la información. Ponele, viste que está la página esta chequeado. A la velocidad que hoy se generan cosas, es muy difícil tener humanos chequeando esa información. Es un desafío que, por ejemplo, yo lo veo mucho en los colegios. Yo a mis alumnos les tengo que enseñar a verificar fuentes y a cotejar información y usar la lógica y el criterio. No, no hay otra opción hoy. Sí, sí. Y aún así, muchas veces nos podemos equivocar. Yo siempre digo, vamos a volver a algo que a nosotros nos resulta natural, para los más chicos no, que es la única manera de tener información de primera mano cuando las cosas son realmente importantes, va a Sí, ser en te persona. veo. Te veo, hablo con vos. Estas empresas han estado haciendo bastantes investigaciones sobre cómo marcar la información. Lo cierto es que es muy difícil. Esto de las marcas de agua, que pueda leer la propia IA y decir, sí, esto se generó acá, es muy difícil, porque además a medida que la información se copia, se duplica, hay como datos que también se pueden ir perdiendo. Entonces, parte de lo que, digamos, a lo que tiende todo es a este sistema de copilotos, más allá de que a su servicio de inteligencia artificial, Microsoft le haya puesto Copilot y que además es ChatGPT por detrás, con otras características, con otros límites, con otro preprompt, otros condicionantes. El concepto de Copilot ya lo vienen trabajando las automotrices desde hace, diría que por lo menos una década, en el sentido de lo mejor de la máquina y lo mejor de los humanos. Entonces ellos trabajan con sectores donde combinan el hombre y el robot. Todo lo que es robótica, recordemos que está programado, no tenemos resultados que no están previstos, porque hay una programación que nos permite saber exactamente qué va a hacer la máquina, pero, digamos, sacando lo mejor de unos y de otros, a tal punto que hay algunas automotrices tope de gama, no sé si Porsche, Maserati, algunas de esas, que para las terminaciones finales de todo el interior solo contratan mujeres, porque en su experiencia a lo largo de muchas décadas les indica que las mujeres son más detallistas y se logran mejores terminaciones. Entonces, como que hay una búsqueda en qué es lo que mejor funciona para cada caso. El sistema, el concepto de copilot en este caso es el trabajo conjunto entre el humano y la inteligencia artificial. Básicamente porque tenemos distintas habilidades que se complementan. La inteligencia artificial nos permite analizar enormes volúmenes de datos
que es básicamente lo que se hizo en la pandemia y que permitió tener una vacuna en meses y no en una década o dos, como ha pasado antes, porque al tener información digitalizada, lo que son las historias clínicas, la prueba de medicamentos, todo eso, no sé si alguno lo vio, había una página que uno podía saber, entrar y ver la edad de las personas, porcentajes de cuántos estaban vacunados, cuántos no, por país, los países que informaban, que eran la mayoría, la evolución de la enfermedad, de las muertes, etcétera. Toda esa información ha sido, digamos, compartida y ha permitido desde poder secuenciar el ADN del virus hasta toda la prueba de laboratorio, que se analizaran volúmenes de datos que si lo tuvieran que hacer los humanos, nos hubiera llevado muchísimo tiempo más. Ok. Son muy buenos haciendo análisis predictivos porque reconocen patrones y pueden saber, digamos, planificar cuáles son las opciones posibles, como si fuera un ajedrez. Al poder analizar y tener gran capacidad de procesamiento de datos, pueden predecir infinitos escenarios y además no se cansa. Es como tener personal altamente capacitado, súper veloz y que trabaja de corrido las 24 horas. Pero hay partes que la inteligencia artificial no puede hacer. Algunas ramas de la creatividad, o mejor dicho, la creatividad aplicada a algunas ramas, la intuición y las decisiones basadas en emociones. Yo ahí pongo un caso de experiencia propia, que es muchas veces un chico que tiene actitudes rebeldes, negativas o violentas, no es un chico rebelde, negativo o violento, sino que cuando un docente logra darse cuenta que hay algo más, entra a averiguar, sabes que tiene tremendos problemas en la casa. Poder detectar ese tipo de cosas nos hace tomar decisiones donde puedes contener la situación y incorporar estos datos que tienen más que ver con sensaciones en el análisis y muchas veces funciona. Eso, la inteligencia artificial podrá analizar gestos, podrá analizar inflexiones en la voz, pero esta intuición de los humanos de yo me di cuenta que acá pasaba algo o que acá hay gato encerrado o me parece que algo no anda bien, es muy difícil de reproducirlo en términos concretos. Hay algo ahí que todavía, digamos, a nivel temas no se puede terminar de ver. Y después el análisis de contextos complejos. Nosotros no nos damos cuenta, pero la capacidad que tenemos de desarmar un problema en partes para poder abordarlo en contextos que a veces parecen una cosa y son otras, o que hay demasiadas variables, en general, por ahora, a las inteligencias artificiales le cuesta un poco más. Lo pueden hacer hasta cierto punto, sí. Por eso yo les decía la otra vez que cuando vamos generando el prompt, nos conviene siempre ir pensándolo en pasos, abordar el tema, ir dando información, generando por partes y, no decir, bueno, escribí una guía de viajes a Europa, ¿sí? Sino que más o menos lo que uno va a hacer es decir, bueno, agarremos país por país, cuáles son las particularidades, cómo vamos a ver el tema de papeleo, lo podemos desglosar y es mucho, digamos, más eficiente. Si yo le tiro todo eso junto a una inteligencia artificial, en un punto va a ser agua. Está bien que estamos usando nosotros aplicaciones con ciertas limitaciones, pero esto tampoco sabemos muy bien cómo funciona todo porque cambia todo el tiempo. Hoy, el otro día, estaba viendo que hasta ahora las inteligencias artificiales que estamos usando básicamente tienen un periodo de entrenamiento y un periodo de aplicación. Pero ya en cualquier momento están por probar una IA que tiene superpuesto el periodo de entrenamiento y de aplicación para que aprenda de esas interacciones todo el tiempo. Por lo que tengo entendido, es probable que sea la de
la de Twitter, en vez de, o X, de solo la parte de Grok, de análisis de generación de imágenes, va a tener otras interacciones vía chat, vía posteo. Ya hubo una prueba y salió horrible hace unos años, porque lo primero que aprendió fue violento. Bueno, hoy también hemos aprendido algunas cosas sobre los límites y los límites éticos. El juicio ético es nuestra parte, la de los humanos. Somos los que debemos garantizar el marco ético. ¿Funciona siempre? No. ¿Podemos poner normativas? Son globales, es muy difícil. Con lo cual, lo más probable es que esas normativas, de la misma manera que son difíciles de aplicar en todo lo que es digital, sean difíciles de aplicar en términos de resultados o pedidos o prompt que le damos a la IA. Y que dependerá también de cada plataforma, qué es lo que te permite o no te permite hacer. Unir estas dos capacidades nos permite optimizar todo tipo de procesos, reducir los tiempos y minimizar errores, una de las cosas que nos suele pasar a los seres humanos, el famoso error humano, que depende de los distractivos, depende del cansancio, del contexto, porque muchas veces esas distracciones, esos errores tienen que ver con un entorno que no es óptimo para trabajar, de las características de cada uno de nosotros, con lo cual, bueno, hay parte de esas cosas que sí se las podemos considerar en la inteligencia artificial. Nos permite tomar decisiones con mucha más información. Pensemos que si nosotros tuviéramos que leer y analizar determinada cantidad de datos o de documentos, o bien tenemos que descentralizarlo, pedirle a distintas personas que lean algo, nos lo resuman, o nos llevaría mucho tiempo. Y además, las IA son muy buenas identificando anomalías. Como son muy buenas leyendo patrones, nosotros también somos buenos leyendo patrones. Lo que pasa es que, bueno, las IA tienen la capacidad de ver esos patrones en una gran cantidad de datos y detectar aquellas cosas que están como fuera de lo previsible. ¿En qué se usan básicamente este tipo de compromiso o de trabajo en equipo? Diagnósticos de tratamientos médicos para personalizarlos, aprendizaje personalizado, evaluación, poder generar prompts que asistan a un estudiante bajo determinados parámetros, análisis de riesgo y detección de fraude en las finanzas, por esto de analizar gran cantidad de datos y poder detectar anomalías, en todo lo que es creación de contenidos, composición, asistirnos con eso, automatización y mantenimiento predictivo en la industria, cuál es la vida útil de los materiales, cada cuánto se producen determinados fallas o problemas, cómo automatizar esos procesos, teniendo en cuenta lo que va pasando, y el monitoreo en la agricultura, todo lo que es agricultura de precisión, análisis de suelo, riesgo, vamos ya más a la parte práctica. Bing Copilot es una integración de ChatGPT a todas las herramientas de Microsoft, ¿sí? Es básicamente como en todo. El vidrio de los iPhone lo fabrica una empresa de Samsung, de la misma manera, y OpenAI tiene el mejor modelo hoy de inteligencia artificial, el mejor medido en determinados parámetros. Hay como algunas tablas de información que permiten evaluarlo, desde cuánto se apega al prompt, cuál es la velocidad, qué tan inteligentes son las respuestas, etcétera. Es, bueno, si no lo tenemos mejor, vamos y lo compramos. Y la verdad es que funciona muy bien. Lo único que hay que tener en cuenta es que muchas de las aplicaciones integradas a Office son pagas. Pero como todo, esto depende del uso que le demos y cuánto a nosotros nos implica como beneficio. Si nosotros usamos el Office 365, vamos a encontrar que el Office 365 uno se registra usando cualquier cuenta que puede ser Hotmail, Outlook,
y Live, que no sé si siguen activas, pero digamos, usa cuentas de Microsoft. Mi recomendación es usar el Edge, que es el navegador de Microsoft, básicamente porque como están hechos específicamente para trabajar en ese entorno, aunque yo puedo usar otro navegador, suele ser más eficiente utilizar el navegador para el que fue creado. De la misma manera que yo prefiero usar Classroom en Chrome. Si uno abre un documento en Word, tengo acá a la derecha la opción editor, esto en el navegador web, en la computadora. El editor, y me va a dar sobre ese documento un montón de información. Qué tipo de redacción estoy usando, si hay errores de ortografía, claridad, concisión. Le puedo decir si detecta que algo está raro, o muy largo, le puedo decir que lo corrija y que usa el criterio, nos va a ofrecer una corrección y podemos utilizarlo, hacer que lo cambie, etcétera. Y lo otro que es interesante es esto funciona en casi todas las cuentas. Algunas particularidades en el análisis de documentos de texto son pagas. Algunos beneficios las tienen las cuentas educativas, tipo Eduard, o vi que me pareció que levantaste la mano. Sí, te quería preguntar, ¿es paga a partir de determinadas búsquedas o uno puede hacer alguna experiencia o hay que pagar sí o sí si lo queremos usar en el entorno Windows? En general, la mayoría de las opciones son pagas. Yo te digo, mucho no investigué, yo ni siquiera tengo el Office instalado en mi máquina. Yo te Eh, pregunto porque tengo una compu medio nueva que le puse el Office 365 y bueno, y, no sabía si se puede. ¿Y y el tenés idea de Office los lo tenés valores? pago. Lo tengo pago, sí, porque la verdad Deberías que poder ahora... acceder a todas las funcionalidades. Yo creo que igual hay Ah, una parte que son de acceso para quienes pagan en el 365 y hay una parte de estas funciones que se pagan aparte, sobre todo el análisis de hojas de cálculo. mm. Básicamente, esto pasa porque, Una pregunta, Pato, sí, una pregunta. Yo, ya que hablamos de Office 365, yo como pago todos los años alrededor de $70. Ahora, yo no sé si la tengo instalada, porque yo trabajo en la compu con Word, con Excel y nada más. ¿Cómo puedo saber si eso pertenece a Office 365 o los tengo porque las tengo? Nunca me eh, hizo problema. ahora te muestro cómo entrar para Dale. ver si lo tenés en la pantalla que sigue, en la de entrando por la web, te podés dar cuenta. Yo te digo, todavía no investigué demasiado. Yo había dejado de usar Office 100% hace años, como uso Classroom en el colegio antes de la pandemia, uso las herramientas de Google. Lo que pasa que, claro, con la integración de ChatGPT a Microsoft, y ahora vale la pena. Tengo que robarle la compu a mi marido, que en la oficina ellos tienen una cuenta con todas las funcionalidades de Office 365, porque ellos trabajan con Microsoft Teams, investigar un poco más. Pero ahora te digo cómo vas a ver si, si qué es lo que tenés habilitado. Esto es como lo básico, lo del editor de documentos de texto. Voy a cerrar acá y voy a abrir la otra pantalla, voy a abrir Microsoft Edge, porque yo sé que hay una configuración de Microsoft 365 que vos lo usás en la compu y todo se guarda en el mismo lugar. Como que tenés una copia así como Drive es el almacenamiento en la nube de Google, OneNote es el almacenamiento en la nube de Office. Si entras a Microsoft 365, acá vas a ver la cuenta, el perfil, y yo creo que acá, yo acá estoy entrando con mi cuenta del colegio, creo que acá te dice, Por eh, perfil, perfecto. Está sí, acá te bien. va a ir dando toda la información. Ok, gracias.
y uno tiene, cuando entra, tiene esta opción. Yo ahora voy a abrir, a ver, esta, que es una tabla. Yo ahí me metí en mi Word y me aparece, igual no estoy logueada, me pide que me loguee en Hotmail y eso, pero me está apareciendo, así que por ahí descubro Y algo que no después sabía ni que tenía. uno puede buscar acá complementos, y hay complementos de todo tipo, y ahí están los complementos de inteligencia artificial. A mí no me están apareciendo los propios, los que ya están integrados. Pero a ver, voy a buscar acá Excel. Y acá hay un montón que son de complementos de Excel, pero no sé, ¿ves? ChatGPT para Excel. ¿Por qué en general hay ChatGPT para Word? ¿Por qué en general son pagos? Todo esto le implica a las empresas, OpenAI, los que mantienen las inteligencias artificiales, todo un gasto de recursos. Recursos de hardware, o sea, capacidad de procesamiento, los tiempos, incluso la electricidad. Y a ver, ¿cuál es el tema? También hay como mucho tema con verificar la huella de carbono, etcétera, etcétera. Aquellas cosas que pueden dar gratuitas son las que han logrado que sean eficientes en términos de recursos. El análisis de gran cantidad de datos, tras más son, y el análisis de estadísticas, finanzas, hojas de cálculo, bases de datos, implican mucho más recursos. Por eso en general esas son pagas. ¿Cómo ir a Bing Copilot, que es lo que vamos a usar hoy? Agregar hoy, además de ChatGPT, entro al navegador Edge, Microsoft Edge, y si voy a bing.com voy a tener acá arriba el acceso a Copilot, o acá si entro el prompt por la barra. Tengo una opción más, que es el de agregar una barra lateral. A mí la barra lateral me gusta porque además agrega acá a la derecha el Image Creator que vamos a usar la semana que viene. Si yo quiero activar esa barra, voy a ir acá a los tres puntitos, acá se me fue para abajo el cuadro, configuración, y de configuración me va a abrir esta ventana, barra lateral, siempre activada, y voy a tener acá Copilot y Bing Image Creator. Después, ¿qué use cada Todo esto lo uno? estás haciendo bajo el Edge, ¿no? Esto en el Edge, sí. Ah, A ver que ahora que lo tengo acá, voy. Si yo abro Bing, acá arriba tengo Copilot, yo tengo mi barra acá a la derecha, y para activarla o desactivarla, voy acá, configuración, barra lateral, y le pongo siempre activado, y lo que quiero tener en la barra aparece con algunas opciones. Si quiero que lea la ficha de contexto en la web, no, si quiero que muestre notificaciones de compra. Bueno, yo lo dejé así como estaba, habilité la barra nomás. Esto usando Edge, que para mí es mejor usar Edge para usar Copilot. completamente de acuerdo. Es que está hecho para ese entorno, con lo cual en Claro, general todo va a andar mejor. Y a mí me sirve para administrar mejor las cuentas. O sea, yo en Chrome tengo la del colegio, la de los cursos, la personal. También permite que si hay aplicaciones de pago, yo solo tengo habilitado el pago electrónico en una cuenta y en las otras no, con lo cual si me agarra distraída no voy a pagar cosas que no quiera. O la privacidad, bueno, y además el almacenamiento, que el almacenamiento en la nube parece un montón, pero a la larga suma muchísimo. Yo, de hecho, en mi cuenta personal, la principal de Chrome, estoy pagando almacenamiento en la nube extra porque ya se me...
no me entra más nada y yo prefiero no ahorrar cosas porque tengo registro de trabajo de hace mil años. Bueno, ¿y ahora qué es lo que podemos hacer con esto? Y vamos a ver algunas opciones. A ver, si después ustedes agarran, se sientan a probar y se les ocurre preguntarles cosas, que, porque esto es cuestión de, a ver, ¿y esto lo hará? Después cuenten, porque es como que lo vamos descubriendo de alguna manera. Estas son las pruebas que yo hice y los resultados que tuve. Nosotros podemos pedirle en este caso, esta tabla yo la hice con Copilot, que haga una tabla comparativa que muestre similitudes y diferencias entre ChatGPT 4o y Bing Copilot. En el caso de Copilot, como está integrado al Office, no solo crea la tabla, además de acá abajo nos va a mostrar los vínculos de dónde sacó la información en muchos casos y nos va a dar la posibilidad de generar un archivo de Excel que se va a guardar en nuestra cuenta, en nuestro OneNote, con la información que está acá. Directamente tiene la posibilidad de generar las dos cosas. En ese caso yo le dije, bueno, mostrar las similitudes y diferencias. Ahora, también puedo pedirle que hagan operaciones. En este caso, yo usé ChatGPT y le dije que yo ya previamente le había pedido que creara una tabla con los países de América del Sur, la superficie, los habitantes y el PBI. Lo que le dije es agregar una columna más y calcular, no le dije buscar los datos en internet, sino le pedí que haga el cálculo de la densidad de población y no se explica cómo lo hizo, dividiendo el número de habitantes sobre la superficie. Estoy pidiendo algo sencillo, pero a veces uno se complica y dice, tendría que sacar la densidad de población. No, pedíselo. Y sí, y está bien, hizo la cuenta. Pero toda la tabla la hizo la inteligencia artificial. Sí, lo que Sí, sí, sí. Wow, en principio, claro, no lo- yo lo que hice es, le abrí acá, ChatGPT, yo lo que hice es decirle que busque en internet. Entonces, yo le puedo decir que cree una tabla con tales datos, pero ¿por qué le digo buscar en internet? Porque yo quiero que me cite fuentes. Entonces le dice, Y datos actualizados. claro, le puedo decir también, busca en internet eh, información del último año o del último censo, ah, del último censo disponible sobre la eh, cantidad de habitantes de los países de la Unión Europea y crea una tabla con los campos. Los país, superficie, cantidad de habitantes y año del registro y año del censo. Ahí lo vas a ver. Fíjense que cuando uno le hace estas preguntas, aparece un avisito de que está haciendo la búsqueda. Y ahí nos está poniendo los habitantes
de cuándo es la información y deberían estar abajo, acá está, de qué base de datos sacó la Es información. impresionante la velocidad La de velocidad es algo tremenda. como muy concreto, porque no es como, bueno, pedirle una imagen, no, es Porque algo, uno qué sabe que toda esta bárbaro. información está en los datos de la Unión Europea, hay información que tiene la ONU, pero el tema es que si uno se tiene que poner a buscar la tabla de cada cosa, eh, Te pasas le voy horas. a, le voy a poner, agrega una tabla, no, un campo, eh, con eh, el porcentaje de pobreza para cada país y eh, sí, para cada país. Agrega una columna con los datos, con información sobre, y le voy a poner es, explícita, o cita la fuente, cita la fuente. Ah, me lo hizo en otra tabla, le voy a poner integra ambas tablas en una sola. A ver si lo hace. Y ahí lo tenemos. Me da mucha impresión. Ya, La velocidad es es tremenda. Y algo qué que vengo bárbaro. probando, si yo le pido acá, puedes crear un documento, una hoja de cálculo con esta información. A ver qué me dice. ¿Me puede decir cómo hacerlo o puede hacerlo? Vamos a ver. Ahora está como, me está pidiendo mucho. Apa, descargar archivo. Sí, señor. Bueno, esto debe ser parte de la integración. Como no tengo Excel en la compu, lo voy a tirar en el 365. En estos 10 minutos nos alcanza para lo que queda. Agarro países de Europa. Lo puedo hacer también directamente o le puedo pedir todo y hacerlo directo en Copilot y decirle crea la tabla y lo hace. Lo voy a abrir y acá tengo la tabla con todas las funcionalidades. Es una maravilla. No, es una maravilla. Otra de las cosas que puedo hacer, esto está en el documento, pero prefiero mostrárselos de manera práctica. Voy a copiar esta tabla, voy a ir a Copilot. A mí muchas veces me pasa que para algunas cosas prefiero trabajar con
con GPT antes que con Copilot, voy a correr esto donde no moleste. Y le voy a decir, necesito que crees un archivo de Excel con estos datos y que incluyas dentro del mismo un gráfico de barras con, hemos puesto, vamos a ver, se lo estoy dando más que compare la cantidad de población y el porcentaje de pobreza. Ay, no le puse la. No. Bueno, parece que lo está haciendo, pero le voy a dejar de responder. ¿Por qué? Porque lo voy a marear y me va a poner cualquiera. Le voy a poner esto, 2 puntos. ¿Y con PowerPoint también funciona? No lo probé, Porque pero sabes que yo supongo que sí. Voy ahora a copiar. Ahora, mañana lo voy a probar. es que es lo No, que. me Excel, muero, porque las horas que me he pasado haciendo presentaciones y lo hace Es de lo que se sí. trata esto, que si saber, ahí va. Pato, Sí, en Excel propiamente dicho, vos podés introducir órdenes de ChatGPT directamente en las tablas de Excel. mira, me imaginé que eso pasaba, Y pero no lo vi. cuando entras a Excel le tenés que decir que agregue ChatGPT y a partir de ahí entras en una celda cualquiera y le das órdenes de ChatGPT para que sean acordes a la necesidad de la tabla que estás Entonces trabajando, sí, ¿no? te está tomando la cuenta paga. Te doy a No, abrir. no. Yo Vos por ahora decís, no pago nada. Yo por pero, ahora no estoy. pero pagás el 365. Bueno, el 365 lo pago porque si no, Claro, no podés trabajar hoy. claro, eso es lo que está tomando, porque a mí no me deja. Ah. Voy acá, descargas. Esta es la que Entonces me genero. aclaraste, tengo el 365. Se ve que el 365 con el mismo usuario te da lo mismo si lo usas online o si lo usas en la compu. Ok. A ver, abrir, tabla, creo que es este. Ah, datos Unión Europea, a ver cuál me puse. Datos Unión Europea. Y acá, datos abrir. Y ahí lo tenemos, gráfico incluido. Ya les digo, Wow. no sé las limitaciones, pero es tremendo. Hasta hace poco lo que hacía, te decía cómo crear el archivo. Tiene después todas las funcionalidades de Excel y te dice, hace esto, copia esto, hace el gráfico así. Bueno, ahora lo hace solito. Wow, hay que investigar, hay que dedicarse a investigarlo, pero yo que con las fórmulas nunca le invoco en el Excel, si este señor las hace por mí, te digo Eh, que y no, mirá, una maravilla. Tengo que te ponerme puedes hay que sentarse a investigarlo. mira, ¿qué fórmula debo usar en Excel para calcular el promedio ponderado? Está, a ver qué nos dice.
nos da el código, el ejemplo, es una maravilla. Vuelvo a la presentación, que así ven qué es lo que queda, que básicamente es esto mismo. Si usamos estos 3 minutos, en cualquier momento me voy a tener que pagar el 365 porque me parece que ahora realmente vale la pena. Igual si lo incluye, te digo que yo lo pagué, yo me lo podía dar el hijo de mi novio que trabaja en sistemas gratis, pero era más No el es, lío de llevarlo porque era un valor, no es como en otra época que eran no, dólares, un montón, era un valor repagable, no sé, sí, 20 sí, mil pesos, no yo era lo, para todo el año, no era yo una lo pagué cosa. un tiempo porque estaba trabajando unas cosas en Office y después como uso el otro dejé de pagar, pero ahora creo que vale la pena. Y sí, no, no era inalcanzable. No, Bueno, no era como antes, que eran valores que realmente claro, hacían, pero era muy accesible. lo mismo se puede hacer en Cloud. eh, para los gráficos, acá le pedí cada un gráfico al chat GPT, el otro es el gráfico que hace Copilot, son más o menos similares. Claude lo que genera es, se le complicó la cosa, pero porque genera un SVG, que es una imagen que está definida por parámetros de código y es como muy compleja. Por ahí, para cosas más sencillas, y uno puede ver el preview o el código, le puede Todavía funcionar quise mejor. meterme en el cloud que vos lo habías puesto Ah, ahí como una de las, pero no pude, me daba error, qué no raro, pude. Sí, no sé por qué. rarísimo. Igual no lo uso mucho porque para mi gusto, como, no, no me termina de... El que más me gusta es ChatGPT y es el que está al tope de todos los rankings. Bueno, acá está lo que vimos de descargar el documento. Y lo último, nosotros podemos adjuntar imágenes. En el prompt tenemos para adjuntar estos chat GPT y le pido que haga la descripción de la imagen. Lo mismo puedo hacer en Copilot, ¿sí? Acá tengo para adjuntar la imagen. O acá puedo tomar una foto con el dispositivo que estoy usando, hace la descripción y yo podré usar esa descripción para generar un prompt. A ver, hay una diferencia, lograron captar el clima, esto está generado con ideogram, que lo vamos a ver la clase que viene en generación de imagen. Bueno, ahora es, me quedó uno más, análisis de documentos, también le puedo pedir eso. Y yo les dejo acá los tipos de archivo, apuré porque dame un minuto, que si quieren esto, la semana que viene se los termino de explicar cuál es la Sí, 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 diferencia. sí, sí. Eso es muy Eh, importante. me lo recuerdan la clase que viene, porque esto sí, Dale. y esto me lleva un ratito. Pero bueno, quería que vieran la parte práctica. Yo creo que la magia de esto está cuando uno lo ve trabajar y ve Sí, la no, igual, velocidad. que es como que hace más de lo que uno llega a darse cuenta, es Sí, impresionante.